Pues buenas noches a todos. El día de hoy vamos a dar inicio con este tema que es pues muy importante en la práctica diaria de todos nosotros. El día de hoy se va a estar comentando sobre el tratamiento actual de las fracturas por osteoporosis en el adulto mayor. Y pues bueno, hoy tenemos el placer, el doctor Guzmán, pues siempre estamos acá, pero hoy tenemos el placer de escucharlo. El doctor Guzmán tiene amplia experiencia en todo el manejo de la columna, desde la degeneración, desde el disco hasta este tema tan importante como es la osteoporosis. Asimismo, vamos a tener un caso clínico y la discusión del mismo por tres escuelas de columna de México. El doctor Alejandro Noé Magaña Cárdenas, ortopedista y fellow de columna de la clínica de columna del Hospital de la Villa, doctor Manuel Tufo Olvera, el doctor Adrián Sánchez Gómez, residente en neurocirugía del 1 de octubre, en conjunto con el doctor Orel Salinas Velázquez, también del 1 de octubre, fellow de columna, y el doctor Alan Hernández, neurocirujano y fellow de columna del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de el Hospital Manuel Velasco Suárez. Pues maestro Guzmán, adelante, por favor. Y buenas noches a todos. Pues gracias por todos los que es posible que se conecten a esta plataforma educativa. Creo que el que estemos aquí vamos a ir tomando herramientas o poder entender mejor cómo manejar a un paciente de columna vertebral. Si bien es cierto, todo lo que es nuestra consulta médica diaria, pues son pacientes con problemas de la columna vertebral mayores de 50, 60, 70 hasta 80 años. Es un problema de salud a nivel mundial. México tiene aproximadamente como 12 millones de personas arriba de 60 años en adelante, y todos ellos, hasta un 70% tienen discapacidad. Entonces, esa discapacidad viene afectando tanto problemas crónico-degenerativos, y viene pegadito ahí los problemas musculares esqueléticos, ¿no? Y dentro de ellos, pues está la columna vertebral con los problemas de tipo degenerativos, las escoliosis, los problemas del balance sagital, pero viene un enemigo oculto, ¿no? Que es la osteoporosis. Entonces, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder diferenciar de que estos pacientes, cómo poderles resolver un problema de estas características, sobre todo porque ellos tienen mucha fragilidad en todos los aparatos y sistemas, la edad, la calidad ósea, la nutrición, las enfermedades que traen consigo mismas o los estilos de vida. No podemos pensar de una manera radical, tiene que ser de manera individualizada en cada uno de nuestros pacientes, pero sobre todo tener las guías que nos permitan llegar bien a un diagnóstico clínico, un diagnóstico radiológico, y bueno, lo que es medicina basada en evidencias, pues tener todas las recomendaciones que marcan los grupos que hacen cirugía de columna en el mundo, como la SRS, como la OSPINE o algunas otras asociaciones de otros países junto con México, para poder, vamos, de una manera concisa, sistematizada, organizada, poder resolver estos problemas de nuestros pacientes. Creo que la osteoporosis, pues es para muchos, ¿no? Debe de ser un manejo multi-interdisciplinario, donde aquí la parte muy importante es medicina familiar, geriatría, la misma ginecología, medicina interna, ortopedia, reumatología y rehabilitación del manejo conservador, ¿no? Entonces, si nosotros estamos manejando poblaciones de mujeres arriba de 50 años, posmenopáusicas, pues
estas van a tener un problema de la mineralización del hueso, van a tener fragilidad de la microarquitectura y por lo tanto pueden condicionar una fractura en este tipo de pacientes. Y luego viene un bloque que son los neurocirujanos y los cirujanos de columna, pero cuando ya viene la complicación, ¿no? Pero si la podemos prever, estamos tratando otra patología de la columna, pero sabemos que tiene una columna con una desmineralización ósea y que tenemos el riesgo de que ese paciente se nos fracture, pues ya podemos empezar un tratamiento para evitar la fractura. Entonces, los cirujanos de columna y los neurocirujanos tienen esa parte importante cuando un paciente tiene una fractura vertebral. Si bien es cierto, ya en todos los países del mundo se ha instalado una herramienta para evaluar el riesgo de fractura de columna y que es el FRAX, ¿no? Esta herramienta te puede calcular el porcentaje o el factor de riesgo que tú puedes tener esta probabilidad a 10 años hasta sin densitometría ósea, ¿no? Y es un cuestionario rápido, sencillo, donde pones tus datos, tu edad, tu fecha de nacimiento, si has tenido alguna osteoporosis secundaria por glucocorticoides o por algún otro fármaco, si has tomado alcohol, la densitometría del cuello femoral, etcétera. Y también viene aquí el sexo, si es hombre o es mujer, obviamente le pega mucho más a la mujer después de los 50 años, el peso, la estatura, si has tenido o no fracturas previas, padres con fracturas de cadera, fumador activo, glucocorticoides. Y luego dice ahí seleccione BMD, que significa que si hay algún parámetro para que tú puedas seleccionar qué tanto tienes de mineralización ósea, y esta pues, es el TJ score, ¿no? La densitometría ósea que nosotros pedimos a nuestros pacientes cuando captamos que estos tienen osteopenia o tienen una fractura. Les pedimos la densitometría, sobre todo para saber el TJ score, porque esta va a ser como una herramienta quirúrgica que nos va a permitir hasta dónde nosotros podemos tener las guías que nos permitan hacer un acceso quirúrgico. Y aquí ya le das el país donde tienes, de donde eres, perdón, las libras convertirlas a kilogramos y la conversión de la altura igual de pulgadas a centímetros. Le pones calcular y ya te da el FRAX, la herramienta, cómo está tu, tu probabilidad de que te puedas fracturar a 10 años sin densitometría, ¿no? Cuando nos llegan estos pacientes con diferentes fracturas, como la vemos en esta resonancia magnética en un T2, entonces una de las cosas muy importantes es que nosotros tengamos que seguir algunas guías de manejo para poder determinar qué vamos a hacer con nuestros pacientes. Y lo que sí es muy importante es que no se nos olviden las complicaciones por fracturas por osteoporosis, que pueden tener un hilio transitorio, pueden tener retención urinaria, trombosis venosa profunda. Estos pacientes cuando tienen un aplastamiento importante, obviamente se va a perder el balance sagital y te pueden hacer una cifosis, que ahí es cuando el paciente pues va a tener un problema en cuanto a la mecánica de marcha, la mirada la va a llevar al piso, etcétera. Pero sí es importante que consideremos ese parámetro, la pérdida de peso, problemas de tipo respiratorio, gastrointestinales, problemas de depresión, que pues la mayoría de la gente de la tercera edad tiene este tipo de patologías, y si están inmovilizados en cuanto a que van a perder más la calidad del hueso, ¿no? Y sobre todo el tipo de dolor. Para nosotros poder entender cuando nos llega un paciente a la consulta y trae una fractura, trae un dolor axial, puede tener un dolor radicular o tiene una paresia o inclusive puede llegar con déficit neurológico progresivo, una de las preguntas es ¿cómo lo clasifico? ¿Cómo lo ordeno? ¿Por dónde empiezo? Entonces, dentro de sus antecedentes que tiene el paciente,
pues una de las clasificaciones actualmente que está en boga por AO Spine es una clasificación que la propuso el Colegio de Alemania, el Colegio de Ortopedia de Alemania, y Yao Spain la subió, que consideran que es una de las clasificaciones como que más se apega a un manejo, sobre todo el conservador y el quirúrgico, ¿no? Entonces, él las clasifica en cinco tipos. El tipo uno es cuando nosotros vemos un, una radiografía, digo, una resonancia magnética o en STIR, vamos a ver que hay un edema del cuerpo vertebral. No la vamos a ver en rayos X, es complicado. Entonces, si nosotros pedimos una resonancia y vemos que hay un edema en el cuerpo vertebral, en un T2, una zona hiperintensa, pues ese paciente pues sí ya tiene problemas de la microarquitectura y que con el paso de los días se nos va a fracturar. Entonces aquí ya podemos instalar un tratamiento conservador con este tipo de pacientes para que no se venga el colapso vertebral, ¿no? La tipo 2 generalmente tienen un problema del endoplato superior o del endoplato inferior y que también nos puede comprometer el muro posterior hasta una quinta parte. Entonces, este tipo de pacientes, pues aquí ya nosotros podemos instaurar si vamos a manejarlo con algún tratamiento conservador o ya nos iríamos a analizar si realmente cumple los criterios para un tratamiento quirúrgico. Pero ¿qué pasa con la tipo 3? Este ya tiene una deformidad con una compresión de manera axial muy importante, pero ya también tiene afección al muro posterior. Entonces yo creo que a partir de la tipo 3 nosotros como cirujanos de columna, sí ya tenemos que tener las mejores recomendaciones para poder planear un tratamiento en este tipo de pacientes, ¿no? La tipo 4 agarra los dos endoplatos, agarra ya el compromiso del muro posterior, que es de las cosas que nosotros siempre tenemos que analizar, sobre todo si vamos a hacer cirugías de mínima invasión, bien, un aplastamiento profundo en este cuerpo vertebral, como se ve aquí en esta figura, y aquí es como una tipo split, ¿no? Entonces, la tipo 4 ya son lesiones más graves, tienen más dolor, mayor discapacidad, no se pueden movilizar a estos pacientes, pero ¿qué pasa cuando tenemos una tipo 5? Aquí ya está comprometida prácticamente ya la banda de tensión, el aplastamiento es mayor, se afecta el muro posterior, hay ruptura de la banda o también tenemos por hiperextensión. Entonces, la tipo 4 y la tipo 5 generalmente ya empiezan a tener lo que se llama inestabilidad de la columna vertebral. Entonces, utilizando esta clasificación, a mí me gusta, he revisado otras clasificaciones, pero creo que nosotros como cirujanos de columna o en el servicio de columna, utilizamos esta clasificación sobre todo para poder hacer un manejo conservador o un manejo quirúrgico. Era lo que yo les decía, la tipo 1 en tomografía axial computarizada sí alcanzamos a ver, hay un aplastamiento, 2, 3 si acaso, pero ya en una resonancia magnética en el corte de T1 en sagitel vemos esta zona hiperintensa y algunas que ya empiezan a aparecer. Aquí se está desarrollando lo que se llama una cifosis o un desbalance del plano sagital. Entonces, este tipo de pacientes tenemos que tener cuidado porque con el paso de los días pues va a venir el colapso y si está en las zonas de transición pues obviamente viene mayor la deformidad cifótica, ¿no? En estos cortes también este, por resonancia magnética son características en relación a la cuestión difusa de que tiene la dismineralización del hueso en un corte sagital de T1 que nos señalan aquí ya la zona donde va a aparecer ya el trazo de fractura y también tenemos un confinado en baja intensidad, pero esto ya
nos está mencionando que estos pacientes, si tenemos por arriba de 50 años y que empiezan con empezamos a ver que ya empiezan a tener una cifosis o empiezan a tener desbalance del plano sagital y vemos estas imágenes, pues podemos pensar que estos pacientes ya empiezan a tener una fractura, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros una vez que ya tenemos clasificado al paciente? Pues todavía tenemos tiempo para manejar a este tipo de pacientes solicitándole una densitometría ósea para determinar el TJ-score. Generalmente cuando tenemos el TJ-score menos 2.5 ya hacia abajo, pues esto ya nos está dando una pauta de que la desmineralización o la densidad ósea pues es muy pobre en este tipo de pacientes. Y la otra que es muy importante, las unidades Hounsfield, ¿no? En unas revisiones de metaanálisis o en estudios sistematizados nos han dicho que la comparación entre las unidades Hounsfield y las densitometrías tienen mayor, se dice, recomendación de que cuando tenemos menos de 90 unidades Hounsfield, estos pacientes pues sí tienen realmente lo que se llama la osteoporosis, ¿no? Entonces, ¿qué necesito si yo tengo estas herramientas para poder hacer un diagnóstico para la parte de la planeación quirúrgica? Pues son la densitometría ósea y las unidades Hounsfield, que nos van a dar un marcaje para poder determinar qué tipo de cirugía vamos a realizar, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la clasificación de ortopedia por el colegio alemán y AO Spine, empiezan a hacer sus publicaciones de la clasificación de las fracturas por osteoporosis, y aquí ya nos presenta qué es lo que nosotros tenemos que hacer dentro de las recomendaciones en este tipo de pacientes. Entonces, se dice que la tipo 5 es cuando hay una falla de la banda de tensión, tanto por la parte anterior como la parte posterior, ¿no? Pero si no la tiene, la tipo 5, entonces hay una deformidad de ambos endoplatos, como les decía, el superior o el anterior, pero sin afección de la parte del muro posterior y sería una tipo 4, ¿no? Si no la tiene, pues hay una deformidad en un solo endoplato, y si es sí, hay una deformación de una endoplaca con clara afectación de la pared posterior, que sería la 3, si es no, la 2, y este es el edema que yo les decía en resonancia magnética. Si hay puro edema, si es sí, entonces es la tipo 1. Así es como nosotros las clasificamos. Para poder determinar los criterios para cirugía, en cuanto a la parte morfológica de la clasificación de las fracturas por osteoporosis, pues hay 5 grupos. Entonces, a cada uno de ellos le podemos dar dos puntos, ¿no? Entonces, si alcanza el máximo de 5, son 10. Si es una 1, pues le ponemos dos puntos, ¿no? La severidad de osteoporosis para nosotros es muy importante como valoración preoperatoria para determinar el tratamiento quirúrgico en cada uno de nuestros pacientes, que sería el TJ-score menos de 3 unidades, o por tomografía axial computarizada, las unidades Hounsfield menos de 90, ¿no? Entonces, le vamos a dar un punto. ¿Tiene deformidad progresiva? ¿Sí o no? Si es sí, le damos un punto; si es no, menos un punto. El dolor, que se puede controlar con analgésicos, que es una escala análoga al dolor, más de 5 puntos o menos de 5 puntos, igual se les da 1 o menos 1. Tiene síntomas neurológicos, que aquí prácticamente podría ser la tipo 4 o la 5, entonces se le dan 2 puntos. El paciente se puede movilizar, está en silla de ruedas, está postrado en cama, a pesar de la baja analgesia que se le dan a estos pacientes, igual se les dan un punto. El estatus del riesgo,
los ASA mayores de 3, o si tienen algún fármaco anticoagulante, pues también igual se les da uno, máximo dos puntos, ¿no? Entonces, aquí es muy importante determinar en este tipo de pacientes si son más de entre 5 puntos, el tratamiento lo haremos de manera conservadora, ¿no? Y el de 6 puntos puede ser conservador o quirúrgico, pero si ya reúne más de 6 puntos, pues estos pacientes obviamente ya tienen todo como para poderse operar de acuerdo a la experiencia que tenga cada cirujano y de acuerdo a la revisión sistemática de los estudios de metaanálisis o multicéntricos o de los criterios que manejan ustedes en sus diferentes hospitales, ¿no? Una de las cosas que es muy importante, las tipo 1 y tipo 2, pues hay que cambiarles el tipo de alimentación, cambiarles el estilo de vida, el uso de los bifosfonatos, el que ustedes consideren que son más apropiados para cada uno de sus pacientes en su consulta institucional o su consulta privada, cómo vamos a hacer para regenerar el hueso, el uso del calcio y la vitamina D, la rehabilitación, la acupuntura, la quiropráctica, la natación, etcétera, etcétera, para los pacientes para manejo conservador. Para este tipo de pacientes, pues hay que considerar la edad del paciente, el estilo de vida, valorar las unidades Hounsfield, la densitometría, enfermedades crónico-degenerativas que a veces no te permiten hacer la parte quirúrgica o mantenerlos un tiempo de manera conservadora y después operarlos, ¿no? Como estos dos pacientes de la tercera edad, ese todavía está erguido, todavía puede ver hacia el horizonte. Creo que no tiene fracturas, pero su calidad de hueso puede estar con baja reserva ósea, pero esta mujer ya no, ya tiene un problema de desbalance, tiene ya una cifosis marcada y debe tener varios cuerpos vertebrales fracturados, lo que hace que se desbalancee y tenga ya la mirada hacia el piso, y pues son pacientes ya con discapacidad, ¿no? Obviamente, una de las cosas muy importantes en pacientes con la tipo 1 o tipo 2 pues, es el manejo con rehabilitación, los programas de marcha, de natación, que han dado buenos resultados para este tipo de pacientes. Los fármacos que son muy importantes, que tienen alto riesgo de fractura, pues está el alendronato y el residronato, o si ya tienen alguna fractura, pues estos pacientes ya los puedes manejar con el denosumab. Nosotros en el hospital afortunadamente tenemos este fármaco cuando tenemos pacientes con factor de riesgo. Tenemos el alendronato, el residronato, pero si ya están fracturados, nosotros les damos como medida preoperatoria o como ya una estrategia, es aplicar el denosumab antes de la cirugía, porque eso nos va a favorecer o ayudar para sobre todo si se van a instrumentar o no este tipo de pacientes, ¿no? El forteo también contamos con él, etcétera, pero todo esto va a ser de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de pacientes que nos llegan hacia la consulta externa? L1 se ve ahí un edema, apenas se alcanza a ver, pero L2 tiene un aplastamiento de más del 50%, tiene afección del muro posterior, tiene este comprometido L3, el obstrucción o un aplastamiento de manera muy importante. Hay afección al canal raquídeo que le puede dar ya sintomatología de tipo neurológica. Entonces, aquí hay una clasificación o de la SECOT que quiso también hacer esa parte como el ejercicio de saber si esta clasificación pudiera ser
adecuada para los españoles. La SECOT es el Colegio Mexicano de Ortopedia de España, y ellos en un número de pacientes trataron de valorar si esta clasificación era recomendable o no para tomar algunos criterios quirúrgicos, y su recomendación fue altamente fuerte como algo que les puede ayudar mucho para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, es una fractura de L2, L3, L4, la clasificación de AO Spine, ¿sí? A nivel de L2 tiene 10 puntos, tiene un J-score de -4, otro punto, tiene una progresión de la deformidad, un punto, porque aquí ya se ve la cifosis, tiene dolor vertebral, pues sí, tiene un punto, síndrome neurológico, pues se recarga el muro posterior ya al canal raquídeo, de hecho disminuye el paso del líquido cefalorraquídeo. Es una paciente que todavía se puede movilizar y su estado de salud es un ASA 3, ¿no? Entonces, la pregunta que de acuerdo a la SECOT o a la clasificación de AO Spine para manejar este tipo de pacientes, pues fue un puntaje de 16. Si ustedes me dicen que es menor, pues podemos un tratamiento quirúrgico. Este tiene 16, entonces pues reúne todos los criterios para un tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este tipo de pacientes? ¿Cuál será la mejor alternativa? ¿Qué podemos hacer para poder hacer una estrategia quirúrgica? Pues obviamente este tipo de pacientes que son mayores o son ancianos, la cirugía te exige que revises la edad de estos pacientes, que veas las comorbilidades que tienen y el riesgo del fallo de los implantes por osteoporosis, ¿no? O sea, si sabes que tienes un TJ score de menos 4, -5, tienes unidades Hounsfield de menos de 90, tienes un cuerpo vertebral de acuerdo a la clasificación, una tipo 3 o una tipo 4, pues obviamente las instrumentaciones no son las mejor recomendaciones para este tipo de pacientes. Entonces, sí, sí tienes que ver la edad, las comorbilidades, ver toda la herramienta que tienes tú para poder determinar el manejo quirúrgico en cada uno de estos pacientes, ¿no? Y si vas a hacer la planeación quirúrgica y si estás decidido a hacer una vertebroplastía, pues también hay otras cosas que tienes que tomar en cuenta en cuanto a las características del cemento, su llenado, su extravasación. Sí, y sobre todo que tú conozcas de una manera en 3D tus pedículos, en una proyección AP y una proyección lateral, que sepas todo lo que es la parte vascular, porque se te puede ir el cemento al canal raquídeo y pues estos pacientes pueden desarrollar un síndrome neurológico, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas saber? También la consistencia del cemento, el volumen, hasta 1.5 podrías colocar tu cemento y puede ser suficiente, otros lo pueden poner hasta 3 centímetros, pero puedes ir vaciando el cemento, vas viendo en el arco en C cómo va entrando el cemento y si puedes irlo rellenando, ver la presión que te está ejerciendo y tomes tus controles AP y lateral para ver que este cemento no se te esté fugando, ¿no? Y sobre todo, pues la corrección o la alineación que debes de tener a la hora de hacer la vertebroplastía, ¿no? Sabemos que el cemento pues es tóxico y tiene una reacción exotérmica durante la aplicación, entonces sí es muy importante que conozcamos bien la anatomía y si no tenemos mucha experiencia, pues que alguien te apoye con los que ya tienen mayor experiencia para poder hacer la vertebroplastia. Les decía que hasta 1.5 en los artículos te dice que lo puedes poner en el cuerpo vertebral. Se pueden poner al mismo tiempo, ¿no? Puedes rellenar al mismo tiempo y la ejerción que se ejerce del cemento a través de los pedículos es mejor hacerlo de manera bilateral. La introducción del cemento con viscosidad elevada
para evitar la forma líquida y que penetre bien al canal y a los pequeños defectos óseos de los sinusoides venosos, ¿no? Entonces, este es un artículo que publicó estos autores, sobre todo el doctor Marruenda, que está en, en la parte del Mediterráneo de España, en Valencia, y él escogió los tipo 4. Estos no les hizo caso ni estos, pero manejó unos casos de la tipo 4 para que nosotros sepamos cómo los manejó el doctor ahí en la publicación, en los artículos que salen en su revista, en donde vean este tipo de fractura donde están afectados los dos endoplatos, hay pues, como un 50% de aplastamiento y está comprometido parte del muro posterior que invade un poquito el canal raquídeo, pero aquí está todo el trazo de fractura. Eh, Comenta que es una mujer de 67 años de edad con una fractura del L1 por una caída de su propia altura y ellos deciden la fijación percutánea de T12 y L2 y una vertebroplastía percutánea, ¿no? Como la vemos aquí. Y tenemos las imágenes por TAC y en plano sagital, en plano axial. Y este es el resultado que él obtiene pues a 3 meses de seguimiento. El implante se ve bien, están todos los tornillos en los pedículos, el cemento está prácticamente a la mitad y en la parte anterior del cuerpo vertebral. Tiene buena curvatura el constructo y se ven bien alineados y a 3 meses creo que el resultado esperemos que le vaya bien al paciente porque necesitamos más tiempo para poder determinar si no tienen o no aflojamiento por la cuestión de que también hay publicaciones de la calidad del pedículo para determinar si es mejor o no hacer la cementación cuando hagamos las instrumentaciones, ¿no? Entonces, este es un primer ejemplo que da el doctor. Aquí tenemos otro en donde hay una tipo split, ¿se acuerdan? En la tipo, es la 2 o la 3 La 4, y maestro. la 4, perdón, la 4. Entonces vean cómo se va el muro posterior hacia el canal raquídeo, está en la zona de transición, entonces pues él decide hacer una cirugía circunferencial porque ya estaba con datos de progresión de la cifosis. Entonces, ese fue el criterio que tomó, no los canuló, se fue 2 niveles por arriba de la fractura, le hizo la corpectomía y 2 niveles por abajo, ¿no? Entonces, este fue el resultado que él obtuvo en ese tipo de pacientes con osteoporosis. Y reiterando nuevamente, ¿no? O sea, es algo tan importante que nosotros tengamos que ver la fragilidad que tienen estos pacientes, ¿no? No es decirle porque sea una clasificación tipo 2, tipo 3 o tipo 4, sino que hay que valorar la edad de la paciente, hay que valorar la calidad del hueso, hay que valorar su condición nutricional, y el maíz, pues no es todo, ¿no? Necesitamos muchas proteínas, pero nuestra población de la tercera edad que viven en las provincias, sobre todo en las sierras, pues ahí las vemos, ¿no? Con sus jorobitas y andan ahí, trabajando todavía y nosotros tenemos que tener discernir esa capacidad si realmente es mejor manejarlas de manera conservadora o quirúrgica y no tanto la clasificación de A o Spine, ¿no? Este es otro caso que nos llegó ahí al hospital. Es una femenina de 56 años, diabetes mellitus de 15 años de evolución, tuvo una caída de su propia altura de 5 días de evolución.
tuvo una fractura del radio distal porque al perder el plano de sustentación puso la manita y como tiene osteoporosis, pues también es de lo que más se fractura un paciente, tanto de la muñeca, la columna y la cadera y después le sigue el fémur, ¿no? Tuvo una fractura de T12 y de L1, una densitometría ósea con un TJ score de -3 y una unidad Schoenfield de 90, ¿no? Entonces, ¿qué le hacemos a esta paciente? Sus condiciones generales, su nutrición no estaba, vamos, de una manera adecuada, estaba con desnutrición un grado 1, era dependiente de la familia. Entonces, pues, ¿qué hacemos con esta paciente, no? Entonces, lo que propusimos, pues fue hacer una cirugía de mínima invasión, ¿sí? Instrumentamos 3 niveles por vía tubular. Ujú. Aquí están nuestros controles en el arco en C, en sagital. Este es nuestros resultados. Estos son los puertos o los canales por donde entramos. Y nosotros, no tengo ahí el video, como que no me corre, pero nosotros, neurológicamente la paciente no hubo alguna complicación durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Esta igual es otra paciente que nos llegó, una femenina de 77 años, la otra, vean, eran 50 y tantos años, 55 por ahí, esta ya tiene 77. Esta ya tiene más tiempo con diabetes, más tiempo con hipertensión, su estado nutricional no está bien, 2 fracturas, caída del plano de sustentación, que es muy importante diferenciar las fracturas de AO spine de las que son de alta energía, ¿no? Las tipo A, B y C, o el CLIX, el McCormack, que esas no entran aquí, estas son fracturas de baja energía y son por caídas generalmente, ¿no? Entonces el dolor axial en esta paciente era de 8 y 9, no tenía compromiso neurológico, estaba tendiendo a la cifosis, tenía una densitometría de un score de -4 y 2 semanas de evolución. Entonces yo la clasifiqué como una 3 y, y digo, bueno, pues, ¿qué le hacemos a esta paciente, no? Son de los casos clínicos que valdría la pena, si tiene alguno de los fellow, o que nos digan ellos si al terminar la práctica ellos harían otra cosa diferente. Pero viendo estas tendencias o estas características por la edad del paciente que le comentaba, pues hicimos igual una vertebroplastía, ¿no? A 2 niveles. Ahí está la entrada, ¿no? De nuestras Janciris. Y ya una vez colocándolas, empezamos a hacer lo de la inyección del cemento. Y igual no me corre este video, pero neurológicamente, una vez que sale la paciente de quirófano, lo primero que hacemos cuando ya la extuban es hablar con la paciente, nos alcanza ya a escuchar y entender para que pueda movilizar sus extremidades inferiores, ¿no? Los tornillos fenestrados para cementación en pacientes con osteoporosis, ¿no? No sé qué tanto de los cirujanos que hay aquí hagan mucho este tipo de técnicas, porque la calidad del hueso, como comentamos, es pobre. Entonces tenemos que depositar un cemento que nos permita darle mayor soporte a la vértebra, darle mayor balance, darle mayor estabilidad, pero sí tenemos que seleccionar cada uno de estos pacientes para saber si lo que estamos haciendo están pegados a las guías, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes que hacen mucha cifosis, que tienen fracturas, entonces tenemos que utilizar otros criterios aparte, ¿no? Como las clasificaciones de Schwab,
de la SRS y tener parámetros que nos permitan determinar si vamos a hacer una instrumentación corta, una instrumentación larga, sobre todo porque estos pacientes tienen mucho desbalance del plano sagital, en donde Schwab hizo una modificación en la SRS, que era estos modificadores sagitales, esta modificación del eje vertical sagital y la inclinación pélvica. Entonces, de los modificadores sagitales, pues tenía que ver mucho la lordosis, la incidencia pélvica, perdón, que esta es con la que ya nacemos, esta es la que una vez que termina el crecimiento tanto europeas, asiáticas, mexicanas, etcétera, y le vamos a restar la lordosis lumbar. Lo ideal es que caiga en 10, ¿no? En nuestra incidencia pélvica, ajá, y la lordosis lumbar, y si está en 10, pues estamos en un parámetro adecuado, sobre todo para hacer la instrumentación. Pero ¿qué pasa cuando rebasa más de 10, que es la incidencia pélvica menos la lordosis? Si tenemos más de 10 y de 20, entonces ponemos una cruz. Si tenemos dos cruces es porque la incidencia pélvica con la lordosis lumbar tiene una diferencia de 20 grados. Entonces, ¿qué significa si tenemos este parámetro en esta modificación sagital? Pues hay que corregirlo cuando vamos a hacer la instrumentación para irnos a 10. Oye, me quedó en 11 o 12. Bueno, pues está bien, pero estos son los modificadores sagitales que nos permiten evaluar para hacer instrumentaciones largas, constructos largos, pero aquí ya no estamos hablando de la clasificación alemana, sino estamos hablando de una deformidad en balance sagital con osteoporosis que tiene fracturas y que tenemos que darle distribución de cargas para evitar los aflojamientos de los implantes, pero también hacer cementaciones para poder tener un constructo lo suficientemente estable y que nos permita una columna, como dice la WEC o otros autores, una columna armónica para que tengas menor consumo energético, ¿no? Entonces, otra era el eje vertical sagital, que este es el global, y esto tiene que ver con lo de la plomada de C7, con el SBA. Si está en 4, vamos, tu pretensado de tus barras, tienes que tener mucho cuidado porque si ya tienes 4, pero si tienes una o dos cruces, entonces tienes que hacer bien tu pretensado, pero tienes que distribuir algunas cajas en donde le dé mayor lordosis para poder irte a este parámetro de menos 4 centímetros, ¿no? Y lo último, el TIR pélvico. Lo ideal es que esté en 20. Tú tienes los modificadores, están por abajo una o dos cruces que generalmente son las deformidades espinales con osteoporosis. Entonces tú tienes que llevártelos en incidencia pélvica y lordosis lumbar a 10. El balance global con el SBA, pues a 4. Y el TIL pélvico, pues llévatelo a 20. Entonces, con estos parámetros puedes armonizar muy bien estas columnas, ¿no? Entonces, cada caso es en particular los criterios que tenga cada médico, los recursos que tenga en su hospital, las planeaciones que son las que te van a permitir pues salir adelante en cada uno de nuestros pacientes. Y pues agradecerles a cada uno de ustedes por estar en esta plataforma educativa. Ahí se nos van sumando varios países ya. Muy pronto vamos a tener a los españoles ahí con una plática muy interesante. Y pues aquí con el doctor Antonio Sosa, pues hacemos todo el esfuerzo para que podamos llevar las pláticas cada 8 días. Sabemos que es muy titánico, pero pues ya van 65 pláticas. Estas son las personas que están inscritas, 791. Ya hicimos un congreso y en YouTube hay 23,000 gentes que ya visitaron la página de Spinewave
webinar. Y con el doctor Tito también agradecerle a un neurocirujano excelente que está en la ciudad de Morelia, que a través de él y que le encargamos mucho, es que esté en las escuelas de los hospitales en México para poder, uno, unirnos en esta plataforma y la otra, poder empezar a hacer estudios multicéntricos, estudios de prospectivos, de cortes, y aquí está lo que son las fracturas por osteoporosis, la experiencia que vayamos teniendo en nuestros hospitales y poder conjuntar toda esa información de todos esos pacientes y entonces ahora sí tener una guía que nos permita el manejo con cada uno de nuestros pacientes. Pues les agradezco mucho la atención y si hay algunas dudas, los fellow nos las puedan contestar y si no, pues, pues ahí estamos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guzmán. Sí, mire, aquí hay una pregunta, dice, ¿qué opina del manejo por clínica del dolor farmacológico e intervencionista como risólisis, ramo medial, en dolor axial facetario? Mm, Pues para osteoporosis no encontré. Creo que se utiliza mucho para canal lumbar estrecho, para pacientes que tienen artrosis de la faceta grado 4. Y nosotros tenemos algunos trabajos por crioablación y radiofrecuencia. Antes utilizábamos el esteroide, pero vimos que no tenía tanta, vamos, no había tantos resultados favorables en este tipo de pacientes, pero sí empezamos con la radiofrecuencia versus crioablación para pacientes con problemas crónico-degenerativos y sobre todo por un síndrome facetario en fase 3-4. Ok, maestro. No sé Hola, ¿qué tal? si, ¿qué tal, Hola, ¿qué doc? tal? Adelante. Habla Alan Hernández del Instituto de Neurología y Neurocirugía. Primero quiero agradecerle al doctor Sosa por la invitación a este webinar y al doctor Guzmán por su excelente plática. Creo que es una plataforma altamente educativa y justo con el objetivo de enriquecer un poco el conocimiento hacia la patología de columna y aunado al tema que es las fracturas por osteoporosis, creo que cabe mencionar algunas de las preguntas iniciales que todos debemos hacernos ante un caso similar. Como primera pregunta, yo creo que es cómo envejece típicamente la columna y cómo se diagnostica la osteoporosis. Esto tiene que conllevar al estudio completo del mineral óseo y el estudio multidisciplinario que esto pues lo llevaría también un médico endocrinólogo aunado al nuestro. Como segunda pregunta, ¿cómo se evalúa una fractura osteoporótica por clínica y por imagen? Que ya mencionó el doctor Guzmán, la presentación clínica, las presentaciones por imágenes y con esto utilizar variables cuasidimensionales. Sí, sí tiene, pero fue transiliar. Perdón, Alan, se apagó tu micrófono, perdón. ¿Puedes volverlo a conectar? Ah, listo, listo. Sí, la pregunta era cómo se evalúa una fractura osteoporótica por clínica y por imagen. Y bueno, una de las ayudas que tenemos son los sistemas de clasificación, como es el que ya presentó el doctor. Como tercera es cuáles son las opciones de tratamiento, ya que actualmente existen múltiples tratamientos para este tipo de patología, llegando hasta el caso de que existen tornillos expandibles para poder utilizarlos. Y pues bueno, tenemos que ser juiciosos con la imagen y con la clínica para no tomar una decisión errónea que pueda perjudicar al paciente como tal. Luego, como una cuarta pregunta es, ¿cuál de estas debe ser tratada y qué técnica se debe usar? Para esto yo considero que justo el tener un equipo de expertos, tanto en enfermedad de columna como enfermedad de deformidad, nos puede ayudar a entender un poquito más, ya que es bien sabido que incluso la instrumentación larga puede conllevar a afección de la unión, ya sea proximal principalmente, así como promover las fracturas en otros niveles. Y como última pregunta, pues bueno, ¿cuáles son las dificultades técnicas y complicaciones de la osteoporosis al tratar la fractura vertebral? Ok, ya que podemos tener justo
tanto en las vertebroplastías como en cifoplastías, algunas complicaciones y pues bueno, tenemos de tenerlas en cuenta justo para tratar de evitarlas y no perjudicar al paciente. Muchas gracias. De los fellow que están aquí o de los que están con nosotros para la participación, le podríamos contestar al doctor Carlos Betancourt. La primera pregunta es que nos hizo como 5 o 6 y si nos quiere decirnos la primera, que cómo se diagnostica la, la fractura por osteoporosis. Doctor Carlos Betancourt, tiene apagado su micrófono. Aquí hay una pregunta. El doctor Julio Pérez dice, buenas noches, gusto en saludarlos. Dice, ¿cuántos niveles sería el máximo que recomendaría colocar cemento óseo en las vertebroplastias en pacientes con múltiples niveles con fracturas por osteoporosis? No sé si la escuela del 1 de octubre nos puede comentar qué es lo que hacen en su hospital. Asimismo, el doctor de la Villa, el doctor Noé, por favor. Sí, claro, buenas noches. Buenas Soy noches, Alejandro Magaña. maestro Sosa, maestro Guzmán. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos yo y el doctor Orel Salinas por parte del Hospital 1 de Octubre. Una disculpa al doctor Alan, creo que lo interrumpí, también iba a opinar. Bueno, nada más para mencionarlo rápido respecto a nuestra escuela. Ahí la pregunta dice específicamente sobre vertebroplastía, no cifoplastía. Cabe mencionar que nosotros en su mayoría realizamos vertebroplastía, pero esto por el costo. Como sabemos, el realizar un procedimiento de cifoplastía en un hospital público es más o menos 10 veces el costo que realizar un procedimiento de una vertebroplastía de un solo nivel. Y usualmente no nos limitamos, no, perdón, no pasamos de hacer 4 niveles durante un evento quirúrgico, esto sobre todo por el riesgo de embolismo. Como la principal complicación, pero de ahí en más, 1, 2, 3 niveles los realizamos sin ningún problema con los detalles técnicos que hay que tener en cuenta. A ver, claro, así como la viscosidad del cemento, el momento de prepararlo, el ver que no vaya a fraguar antes de lo que es. Respecto a lo que comentaba el maestro Guzmán, nosotros aplicamos 3cc siempre e intentamos hacerlo de manera bilateral, siempre, sobre todo al hacer una vertebroplastía, porque es la manera de obtener un aumento vertebral más uniforme. Gracias, Adrián. Eh, Sí, Adelante, Alejandro. excelente. Perdón, excelente respuesta. Creo que el doctor Adrián Sánchez ya nos los dijo bien, 3 niveles, hacerlo bilateral, como decía el doctor, los costos, ¿no? Los costos entre una vértebra y una cifoplastía. Aquí lo que necesitas serían 6 Yanshiris y 6 cánulas de trabajo, ¿no? Así es. Y el costo, entre más cánulas, es mayor el costo, igual que las Yansidis, ¿no? Y requieras de 1 o 2 cementos, y eso ahí estás prácticamente en el borde con la cifoplastía. Ahora imagínate 3 cifoplastías, pues no hay Exactamente, maestro. solamente privado y por aseguradora, ¿no? Muy bien. Doctor Alejandro Noé. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero que nada, le agradezco la invitación al doctor Sosa por este webinar y al doctor por su ponencia, un material excelente y que esté agradecido porque haya compartido su experiencia con nosotros. Nosotros en relación a la pregunta que hace el doctor Julio Pérez, también, 3 o 4 niveles máximo, aunque creo que, obviamente al aumentar el número de niveles aumenta el riesgo de una complicación, pero también creo que nada está escrito así
de manera indeleble y creo que se debe de independizar cada paciente porque también no solamente trata de la aumentación, sino también tenemos que en ciertos pacientes restituir dependiendo si tiene deformidades o no, como uno de los casos que presentó el maestro. A veces requiere, lo mejor sabemos que es de manera bilateral y lo más anterior posible, pero habrá casos en los que se requiera hacer una aumentación nada más de un nivel, de un lado, perdón, en ciertos segmentos para poder tener una corrección a veces, ¿no? Muchas gracias, Doc, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, no sé si la pudiera contestar el doctor Orel o el doctor Alan. Eh, Dice el doctor Filadelfo Norambuena, dice, el síndrome de colapso vertebral progresivo es un ente frecuente. Opinión sobre el manejo multidisciplinario. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla el doctor Orel, fellow de columna en el ISSSTE 1 de octubre. Pues sí, ese es un caso muy importante, ¿no? Lo vemos principalmente en nuestra población y el 1 de octubre, pues principalmente van a ser personas un poco añosas y sí tenemos pues cierta experiencia, ¿no? En esa cuestión. Esto siempre, como comentaban, pues esto puede muchas veces verse como un hallazgo en la radiografía y que una vez que constatamos que esto es progresivo, pues siempre hay que realizar pues las consultas pertinentes. La contra de la institución pues es el tiempo, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de mandarlo a que lo sea valorado, pedirle su densitometría, su tomografía, su vitamina D y muy importante pues que lo vea el endocrinólogo, ¿no? Ya que pues los tratamientos análogos de la hormona paratiroidea pueden ir previniendo esto e inclusive pues hay algunas controversias que en manejos con clasificaciones que permiten ahondar en el tratamiento, clasificaciones y puntuaciones bajas con puro tratamiento médico pueden tener buen manejo. Mandarlo a rehabilitación y es lo que hacemos ahorita en el ISSSTE. Muchísimas gracias, Doc. Hay otra pregunta aquí también, eh, dice, referente al uso de cajas intersomáticas en pacientes con osteoporosis que ameritan una instrumentación larga, como en el caso que presentaron. En su experiencia, ¿qué tanto recomiendan el uso por el riesgo de subsidencia y qué parámetros considera para su uso? Doctor Alan Hernández. Sí, hola, ¿qué tal? Pues bueno, está en la literatura que la subsidencia es frecuente, pero no se sale al menos de un 30% u onda en el 20-30% de los casos. Justo por eso el manejo adyuvante con los medicamentos que pueden ayudar a contribuir al mineral óseo o tratar de restituir un poco esto, disminuye de forma significativa, al menos solo con el puro risendronato, un 40%, y si se utiliza el medicamento IV, como es el salindronato, hasta un 70%. Creo que más que observar como la subsidencia es tratar de prevenirla con las medidas conservadoras ya conocidas, pero es un riesgo inherente que se puede presentar hasta un 30%. Sí, o sea, justo por eso estos pacientes candidatos a tratamientos, tanto con colocación de cajas intersomáticas, utilización de cemento justo en los tornillos que son canulados, pues bueno, el objetivo es prevenirlo, ¿no? Justo el hecho de tan solo cementarlos va a tener una fuerza de pull-out del 100% y en algunos casos en donde se utilizan estos tornillos expandibles se aumenta hasta un 200%. Entonces, si buscamos el objetivo de fusión una vez colocada una caja, pues yo creo que el manejo médico más todos los mecanismos que ayuden a hacer una fusión pronta van a tratar de prevenirlo. Pero pues bueno, es una estadística constante que se ha presentado desde la implementación de la vertebroplastía, ¿no? Ok. Sí, Doctor, correcto. Sí, correcto. Nada más agregar que cuando tú colocas una caja, ya sea por ALIF o por XLIF o LIF en pacientes fracturados y aparte tienen una mala calidad ósea, precisamente la caja es la que te va a permitir biomecánicamente hacer más repartición de la distribución de cargas, le da mayor balance y la otra es que le ayuda mucho al tornillo que está en la zona pedicular
en relación a la falta de esa mineralización ósea y que puedas tener pues el aflojamiento, pero pues también va a depender mucho de la experiencia que tenga cada cirujano en particular, ver todo el estado general del paciente, ver las herramientas que tienes tú como la densitometría, como las unidades Hounsfield, y sobre todo el apoyo por los familiares, poder hacer una planeación quirúrgica y si son problemas de desbalance sagital, entonces ahí sí está bien indicada las cajas, pero va a depender mucho de todo ya lo que vendría siendo el balance global con los parámetros espinopélvicos, etcétera, para poder hacer una corrección de manera lo más adecuada, donde repartas la distribución de cargas, porque pues, sabemos que la columna, la mayor fuerza mecánica que se ejerce, pues está en la parte anterior, ¿no? Y los constructos a veces trabajan como voladizo, ¿no? O sea, la fuerza de gravedad que se ejerce en la columna vertebral, pues el constructo jala la fuerza y la descarga. Pero si tenemos una tipo 4 o una tipo 5 en donde tenemos un desbalance de manera importante, entonces sí habría que restituir todo el balance para poder tener un mejor resultado. Y ahí es cuando tú ya puedes determinar o no el uso sobre todo las cajas PIC, ¿no? Que son las que más te toleran que las de titanio, pero sí están bien indicadas, pero creo que son para pacientes que tienen ese desbalance en el plano sagital. Gracias. Ahí también, ahí como en esa pregunta, la verdad es muy interesante. También pues tenemos un tanto, doctora Sandra Villalobos, un tanto el tamaño, ¿no? De la caja. Recordemos, por ejemplo, en una caja por un abordaje anterolateral, dos, tres cajas, cuando vamos a restituir los balances, como dice el doctor Guzmán, pues cumplimos una ley, ¿no? Que todos debemos conocer, se llama ley de Wolf, la ortopedia la maneja perfectamente, en el cual, de acuerdo al tamaño del implante, el riesgo de subsidencia y más en este tipo de pacientes, pues es menor debido a la gran superficie que, que abarca, ¿no? Y más, por ejemplo, las cajas de abordajes anterolaterales, ejemplo, por este abordaje extremo lateral, pues es una caja grande que tiene una capacidad muy amplia y que te disminuye mucho el riesgo de subsidencias. No quiere decir que no se haga, pero sí te lo disminuye mucho porque cumple y se adapta mucho a la ley de Wolf. Y yo les quería comentar una pregunta, doctor. Doctor Noé, ¿ustedes han puesto ahí en su hospital algún tornillo doble rosca para pacientes con osteoporosis que cumpla criterios? Claro está, sabemos ya los criterios para hacer una vértebra, para una SIFO, si va a ser una u otra, etcétera, pero en específico, tornillos doble rosca, que algunos los conocen como 6T, ¿alguna vez los han puesto? Tienes apagado tu micrófono. No los hemos puesto, pero sí contamos con el material, pues de reciente adquisición Ujú. de la administración. De hecho, nos lo acaban de presentar y es un tornillo doble rosca que lleva los primeros 20 milímetros con una rosca más cerrada. Pero no, la verdad es que no, aún no tenemos la experiencia en la colocación de ese tipo de tornillos con pacientes con osteoporóticos. Ni tornillos canulados tampoco utilizamos. Usted, maestro Guzmán, usted tiene una amplia experiencia en todo esto. Eh, ¿Ha utilizado alguna vez algún tornillo doble rosca? Y si sí, ¿qué consejo nos da? Sí, nuestro hospital ya con las nuevas licitaciones, pues ya tenemos ese tipo de tornillos. Hemos operado ya algunos pacientes, tienen mayor agarre desde Roy Camin, desde que salió la era de los tornillos, pues en AO siempre lo que nosotros buscamos es el principio biomecánico, porque ya me habían hecho esa pregunta varios fellows y también algunos adscritos, la inferencia entre ese tornillo y los convencionales que conocemos de Abbott, de Medtronic, de AO Spine, etcétera.
este, siento que sí hay un mejor agarre, pero yo creo que para mí el tornillo, nosotros siempre lo que hacemos es tratarlo de llevar hasta el muro anterior y si puedes pasar una rosca, vamos, o es para que tenga todo ese trayecto de sostén de todo el cuerpo vertebral. Y si lo haces con la técnica de Magers, pues es lo ideal, ¿no? Porque haces una fuerza de tipo centrípeta y te tolera mayor la resistencia a la carga axial el constructo, ¿no? Yo creo que sí es una buena opción, pero yo creo que en lo particular yo me voy con las características biomecánicas de los constructos y te digo que lo que hago es llevarlo un poquito más allá. De tres cuartos siempre lo dejamos, pero a veces llegamos hasta la parte del borde donde está el muro anterior y si puedes pasar una rosca ahí para que tenga mayor agarre, ¿no? Mayor sujeción y esto nos permita que si el tornillo lo navegas con las características que te dice Mager, pues sería lo ideal porque biomecánicamente cuando tú lo haces, el tornillo te tolera mayor la carga, ¿no? El constructo a los que hacen con la técnica de Roy Camin, ¿no? Que son divergentes. Gracias, maestro. ¿Algún otro comentario de los doctores, fellow, residentes, ortopedistas? Buenas noches, mi nombre es Pedro Chavira, soy fellow Adelante, de, maestro. soy fellow del curso de cirugía de mínima invasión en Ángeles del Pedregal a cargo del doctor Alberto Pérez Contreras, ¿sí? Soy ortopedista y hablando acerca de los tornillos y lo que comentaban, nosotros hemos utilizado variedad de tornillos de doble rosca, rosca sencilla, de rosca de doble paso, para este tipo de pacientes con osteoporosis y en corrección de deformidades, principalmente antes que de trauma. Y realmente las características que hemos encontrado es que para este tipo de pacientes los tornillos indicados son los de rosca tradicional y enfocarnos en que tengan una rosca amplia, ¿sí? Porque el hueso como es tan delicado al momento de tú utilizar una doble rosca o simplemente entrar y regresar los 5 milímetros, aumentas el riesgo de pull out hasta un 60%. Y el problema aquí, antes del pull out, está el fenómeno de cut out que hace el efecto parabrisas y también aumenta el riesgo de un PJK. Entonces, utilizamos esos tornillos, no tratamos de utilizar tornillos cementados, lo evitamos y lo que siempre procuramos es utilizar el tornillo convergente, ¿sí? Tratar de que tenga una angulación mayor de 30 grados, utilizar que sea 2/3 del tamaño del pedículo y que sobrepase más del 60% de la mitad del cuerpo vertebral. Y todo eso vamos a disminuir hasta un 80% del riesgo de un pull-out o un fallo del sistema. Pero sí, los de doble rosca, hemos visto, o sea, la literatura está reflejado que están más indicados en pacientes jóvenes con pedículos 100% sanos que puedan aumentar, porque cuando los pones, el torque que ejerce sobre ese tornillo es muy alto. Entonces el riesgo de estar dañando es mayor y eso puede propiciar a un fallo en la aplicación en la fijación, pues. Sí, que Muchas gracias. en este caso sería lo del aflojamiento, ¿no? Del tornillo, la zona de interfase que hace ahí entre el pedículo y el cuerpo vertebral, ¿no? Sí, claro, aumenta esa interfase hasta con el solo hecho de regresarlo más de 5 milímetros o cambiar la guía, o sea, o la dirección que vas entrando, tomas un rayo y cambias la dirección, todo eso afecta al final para la evolución del paciente. Ok, muchas gracias, Doc. Y está levantando la mano usuario de Zoom, dice. Adelante, Doc. Soy el doctor Oscar Martínez, me conecté con otro aparato. Yo quería Adelante, hacer Doc. yo quería hacer un comentario con respecto
a cómo hacer de nuestros tornillos más resistencia con colocándole cemento. En nuestros hospitales, pues, como ustedes saben, trabajo en un hospital universitario en donde no hay mucho apoyo. El gobierno no tenemos la capacidad como para tomar decisiones y colocar los tornillos ideales. Pero nosotros hemos hecho, cuando hacemos una instrumentación en un paciente osteoporótico, fíjense que nosotros hacemos los túneles de los tornillos y preparamos el cemento en 6 jeringas para aplicar en el agujero del cemento, comprobando que no hay fuga, que no hay perforación por otro lado. Colocamos a la vez el cemento y con los pelos adelante, face to face, eh, ponemos los tornillos de manera inmediata, siempre y cuando el cemento no sea líquido, sino que llevar a la fase semisólida para no tener ningún riesgo. En las fracturas lumbares podemos hacer esto. Yo he hecho instrumentaciones colocando tornillos poliaxiales o monoaxiales sin penetraciones para aplicar cemento. Y fíjense que pues no tenemos muchos pacientes porque la verdad son pocos los que indicamos hacer cirugías en un paciente osteoporótico, pero cuando son 5 o 4 y que hay necesidad de implementarlos, hemos hecho esa maniobra con buenos resultados en cuanto a inmediatos. De pronto tenemos 1 año o 2 años haciéndolo y hasta ahorita no hemos tenido una complicación de que los tornillos se tengan el efecto pulado. No sé si alguien haya hecho esto, pero esto es lo que hacemos. Ponemos los tornillos poliaxiales que tenemos en nuestro hospital y les hacemos nuevamente la perforación y luego el cemento. Eso es lo que quería comentar. Excelente recurso. ¿Y quién te hace la perforación del tornillo? ¿Los ingenieros? ¿No se pierde esa No, doctor, característica? el tornillo es sólido. El tornillo es sólido. No hacemos perforación. Usamos el tornillo que tenemos a la mano. Ah, lo Hacemos el metes ya, agujero. lo metes ya como que le untas ahí el cemento y así lo bajas. Así es, inyectamos el cemento, un cc aproximadamente, y con una canulita pequeña de alimentación, ponemos a la vez todos, con 3 o 4, metemos el cemento y luego ponemos nuestro tornillo. ¿Y tu jeringa es de cuánto es la jeringa? ¿De 10, de 20? ¿Le metes No, un cc, no? la jeringa es de 3 cc. La llenamos con el cemento, Ajá. esperamos a que se haga media semipastosa. Cuando ya deja de ser líquido y es semipastosa y en nuestro guante se seca, en este momento lo aplicamos y ya tenemos preparados los tornillos para ponerlos de manera inmediata. Pues, pues excelente, o sea, sí tiene sentido, o sea, por la cuestión de los recursos, creo que sí es depositar ahí el cemento a través del pedículo con la jeringa y creo que habría que hacer el seguimiento, ¿no? Un corte a 2 años para determinar si el resultado es adecuado en este tipo de pacientes. La verdad es que no hemos hecho una investigación, un estudio, porque es un recurso que tenemos como todos, cada quien en su hospital se rasca con sus uñas lo que tenga, ¿no? Pero sí hemos visto los que nos toca operar por fuera, en hospitales privados, y tenemos todos los recursos, obviamente que pedimos lo mejor. Pedimos lo mejor y yo digo, pues ¿cuánto costó esto? Tanto. Y no hice lo mismo en el HU, con menos recursos, y al paciente le fue igual. Ese es el pensamiento que yo adquiero al tener estas dos armas, ¿no? ¿Y nunca has pensado en las cánulas de poderlas pasar por ahí el cemento? Las Por- cánulas, las mismas cánulas que nosotros
tenemos de sobra en los pacientes particulares, porque parece que las cifoplastias llevan 6 cánulas, o a veces cuando es doble llevan 8. Entonces, de las que sobran, doctor, nosotros nos las llevamos a nuestros hospitales y las reesterilizamos. No están usadas. Te cobran como quiera, porque te cobra todo el kit. Entonces, estas mismas cánulas, sin usar, a lo mejor ya abiertas se pierde la esterilidad, pero nosotros las reutilizamos y las reutilizamos en nuestro hospital y las usamos para colocarlas en las jeringas e inyectarlo en los agujeros de los pedículos, en las zonas lumbares. Sí, claro. Excelente comentario. Aquí dice el doctor Enrique Saldívar, dice que él tiene buenos resultados. Buenas noches, doctor Enrique Saldívar. Segundo, hola a todos, buenas noches. Sí, igual, yo lo quería comentar, pero bueno, ya lo dijo todo Oscar. Yo hago lo mismo ya hace bastante tiempo por la disponibilidad, por el costo y todo esto. Yo lo que hago es de las cánulas que quedan igual, por eso hasta bajé la mano, que realmente ya lo dijo, es utilizarlas. De hecho, hasta cánulas usadas para pacientes de bajos recursos, yo lo que hago después de hacer la cifoplastía, se las paso de inmediato en cuanto ya limpié, se la paso a la circulante. Ella las limpia bien, las lava y con alcohol se limpian perfectamente y pues, obviamente se reesterilizan cuando el paciente no tiene el recurso para eso. Y lo que hago es así, hacer el orificio para canalizar el pedículo, llegar a la vértebra, y en ese momento meto el aplicador vacío, obviamente, hasta que termino todas las vértebras preparadas ya y con los tornillos listos, porque aparte también el cemento tiene su tiempo de fraguado y hay que ser rápido. Ya todo preparado, lo que hago es meter por ahí esas cánulas, ya nada más inyectar el cemento para evitar contratiempos y que no encuentras el orificio o que al separar no separaste suficientemente, o sea, ya canalizados con los aplicadores, meto ya nada más el cemento en esas zonas y meto inmediatamente los tornillos. Lo he hecho muchas veces y la verdad es que muy bien, nunca he tenido problemas al respecto. Yo creo que es una táctica. Y pues, como dice Oscar, tratar de guardar lo más posible las cánulas y las hamshiris, porque hay gente que no puede pagarlas, ¿no? Y les va bien. Ese era mi comentario. Pero es básicamente lo mismo. Pues muy buen comentario de ambos, tanto de usted como el doctor Oscar. Sí, pues usted, ¿qué experiencia tiene con estos pacientes que tienen osteoporosis, que le llegan a su consulta, aparte de hacer cifoplastía o vertebroplastía? ¿Alguna otra modificación que haga con alguna técnica quirúrgica, por ejemplo, instrumentaciones, etcétera? Bueno, de acuerdo a lo que usted presentó, doctor, bueno, todo tiene su indicación, ¿no? Con la clasificación de fractura por osteoporosis, cuando hay una invasión al conducto medular y según también el grado de invasión, pues ya tendríamos que hacer una instrumentación. Yo soy un poco más conservador, he tenido pacientes como el que presentó de una fractura con un poco de retropulsión de los elementos hacia el conducto y la verdad es que yo lo he hecho, advertido un poco el paciente a ver si no lo logramos, pues tendríamos que instrumentar, pero generalmente yo lo que hago por las complicaciones que puede tener una vertebroplastía y porque a la larga puede ser más caro, casi siempre les hago cifoplastía a los pacientes. Yo solo trabajo en medio privado, pero bueno, hay que también los pacientes hay de escasos recursos que vienen con dolor intenso y bueno, que ya gastaron en sus radiografías, en su resonancia magnética, etcétera. Entonces hay que considerar un poco los gastos, pero en general yo les hago cifoplastía a los pacientes. Un kit nos aguanta para 2 vértebras y a veces nos sobra un poquito, ¿no? Entonces,
casi a todos los pacientes les hago la cifoplastía. Rara vez hago vertebroplastía, por lo que les digo. Bueno, ahí voy a presentar yo una plática el viernes en el Congreso del Hospital General, a la que están invitados, por cierto. Pero a lo que voy es que la cifoplastía me ha dado muy buenos resultados. Y hay artículos que hablan de que sí es un implemento caro, pero a la larga, en 3 años, los pacientes se quejan más de una vertebroplastía o de las secuelas de esto que de una cifoplastía. ¿Por qué? Porque en la vertebroplastía tenemos que inyectar el cemento mucho más líquido que en una cifoplastía. Entonces, al meter el cemento un poco más líquido y con más presión, tenemos mucho más riesgo de la principal complicación, que es la extravasación del cemento hacia el cuerpo o hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Con todas las complicaciones que ya conocemos. Entonces, aparte hay otro estudio volumétrico muy interesante en el que habla de que si no logras poner un porcentaje, por lo menos de un 20% del volumen de la vértebra, rellenarla con el cemento en la vertebroplastía, al paciente no se le va a quitar el dolor o le va a volver el dolor más pronto. Por eso es conveniente más, bueno, en mi juicio, hacer una cavidad. Es muy controversial, hay gente que le encanta la vertebroplastía, a mí no me encanta mucho por las complicaciones que puede tener, y aparte porque muchas veces no se logra rellenar. Alguno de los doctores decía que ellos ponen 3 cc de manera constante a todas las vértebras. Esto también depende de a qué nivel estamos. En las vértebras lumbares bajas debe ser de acuerdo al porcentaje de llenado, a veces es mayor, y en las torácicas debería de ser menor, porque también un exceso de cemento o una falta de cemento conlleva a una fractura supra o infraadyacente, casi siempre son supraadyacentes, o a una falta de mejoría clínica por lo que va el paciente, que es por dolor, ¿no? Aparte, por los riesgos en general de todas las complicaciones de mantener una vértebra acuñada, vértebras en cascada, pérdida del balance sagital, etcétera. Podríamos seguir, pero bueno, hasta ahí me quedo. No sé si hay algún comentario de ustedes de lo que dije para ahondar o para aclarar. Yo quiero hacer un último comentario de mi parte, si me permite, doctor Antonio, doctor Enrique. Es tener, primeramente, que la mayoría de los que estamos aquí, que son los jóvenes, habría que mencionarles lo siguiente. O sea, no nos aborrecemos en que cuando veamos un paciente fracturado con características de una fractura patológica por osteoporosis, no meternos en la idea de hacerle un tratamiento agresivo, aunque sea una tipo o una vertebroplastía, porque pues ya ven todas las complicaciones con las que podemos enfrentar. Lo segundo es que si lo van a hacer, tienen que esperarse, no sé cuántos los profesores esperen hacer un tratamiento agresivo de un paciente con dolor por una fractura por osteoporosis, pero nosotros esperamos entre 15 y 20 días. Y después de ese tiempo, el paciente tiene un dolor EVA arriba de 8 o un dolor intratable, con un dolor OST muy discapacitante, que podemos iniciar a hacer el planeamiento. Y antes de eso, una resonancia. Una resonancia que nos indique que es una fractura nueva, que es una fractura fresca y no una fractura antigua, porque me ha tocado gente que mete fracturas ya antiguas y batallan mucho con meter el cemento, una fractura que ya está consolidada, nomás porque quedó media aplastadita. Y definitivamente, antes de proceder a un tratamiento ya, instrumentarlo, cualquiera de las técnicas que tenemos para medir la osteoporosis,
porque como dijo el doctor Guzmán, es un paciente que ya tiene una severa osteoporosis, piensen en que van a tener compromisos con el hardware. Y bueno, se van a enfrentar a las complicaciones y eso va a marcar parte de su rutina de estar pues con pacientes en los que no se previno que podían tener complicaciones. Y cuando les pasa a los jóvenes, se quedan marcados y a lo mejor ya no tienen mucha confianza. Entonces, hay que actuar a medida que vayamos viendo que nuestro paciente pues tiene todas las características y han pasado todos los frutos para poder llegar a un tratamiento pues, agresivo. Ese sería mi comentario ya para finalizar mi participación como comentarista. Sí, excelente comentario, doctor. Doctor Sosa. Sí, Doc. Pues hay algunas otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que dar por terminado este Spine Webinar. Pues les agradecemos a todos los comentarios, todas las grandes preguntas. Maestro Guzmán, gracias por la plática. Fellow residentes por haberse conectado y por haber contestado también como parte de su escuela lo que hacen. Maestro Oscar, maestro Enrique, les agradecemos mucho el siempre estar pendientes de este Spine Webinar y pues bueno, vamos a dar por clausurado el Spine Webinar número 65 y pues nos vemos el próximo lunes con otro excelente tema, el cual será compartido por el grupo y pues agradecerles, ¿no? Agradecerles a todos ustedes que se conecten y que pues seguimos aquí tratando de responder nuestras propias dudas, ¿no? No sé si tenga algo más que decir, maestro Guzmán, y si no, pues buenas noches a todos. Sí, buenas noches a todos y gracias nuevamente por estar en esta plataforma educativa. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias.